Eso no es tan complicado porque una vez que ponemos las cargas en el FTool podemos cambiarle el signo y lo procesamos de nuevo, así que no es tanto problema. Luego viene el diseño. Una vez que tenemos todo eso, tenemos las fuerzas en todos los elementos. Lo que voy a tener que hacer es empezar a diseñar vigas, diseñar columnas, diseñar losas, diseñar fundación. O sea, cada elemento. Pero para eso obviamente vamos a tener que ir paso a paso, porque tenemos primero que aprender a diseñar vigas, tenemos que aprender a diseñar columnas, a diseñar losas, a diseñar fundaciones. Y luego la memoria de cálculo. Y la memoria de cálculo entonces es la que me va a entregar todo lo que ustedes hicieron y todo lo que obtuvieron y cómo diseñaron cada cosa. Eso va a contener una introducción, o sea, ustedes me van a decir de qué se trata su proyecto, qué es lo que va a incluir. Ahí vamos a ver de qué se trata. Las bases de cálculo, qué fue lo que usaron para hacer el cálculo. En ese caso son las normas. Básicamente uno describe que está de acuerdo a las normas y bla, bla, bla. Ya. El análisis de las cargas externas, cómo lo hicieron. Se evaluó el peso propio de acuerdo a tal y tal y muestran los resultados de ese peso propio. Todas las evaluaciones de las cargas externas con los criterios que se usaron, ¿no es cierto? Luego el análisis estructural, bien explicado. Aquí, ¿qué análisis hicieron? Hicieron 2 análisis, hicieron 3, hicieron 4 análisis. ¿Qué reflejaron esos análisis? Pueden colocar diagramas, digamos, de momentos. Aquí sigue la memoria de cálculo. El diseño después entonces de cada uno de los elementos estructurales. El diseño de vigas, diseño de columna, diseño de losa, diseño de fundación. Claramente indicado. Normalmente también se ponen algunas especificaciones técnicas. En realidad las especificaciones básicamente se refieren a los parámetros que uno ha usado. No tenemos que colocarle, no sé, la calidad del hormigón, todo, el tipo de fierro. Calidad de hormigón, calidad del fierro que usaron, cantidad de este tipo. Claro. A eso se refiere la especificación. O sea, es un resumen en realidad de lo que ya hicieron en la memoria. Un resumen, ahí está. Y en estricto rigor, cuando uno entrega ese proyecto, lo entrega con plano. Pero no lo vamos a hacer plano. ¿Plano en AutoCAD? Claro. O sea, si lo pueden hacer, fabuloso, pero no hay una exigencia de... Ya, esa pauta se la vamos a subir después. Para que la sigan. Ya. ¿Estamos claros? Bien. Yo les hablé de mayoración de las cargas, pero también les mencioné que hay una disminución o una minoración de las resistencias de los elementos. El problema es que no lo encuentro. No lo encuentro acá. Aquí debe estar. Lo vamos a anotar ahí. A ver si ya pusimos entonces lo que
lo que correspondía a la mayoración de peso propio y sobrecarga. Pero vamos a indicar las otras, porque es bueno que estén. Por ejemplo, si tengo 1,2 veces el peso propio más 1,6 veces la sobrecarga. Esa sería una combinación 1. Una combinación 2 sería, por ejemplo, 1,2 veces peso propio más 1,05 veces la sobrecarga. Y más menos 1,3 veces el viento. Cuando hay viento, entonces esa debería ser la combinación a usar. También se usa esta combinación en ciertos casos, 0,9 veces el peso propio, más menos 1,6 veces el viento. Y 1,4 veces el peso propio más la sobrecarga más menos el signo. Y una combinación 5 que es 0,9 veces el peso propio más menos 1,4 veces el signo. Ya, ahora, bueno, eso creo que está claro. Ya lo definimos que es. Esto también está claro. Lo que pareciera no estar tan claro es eso. ¿Por qué? ¿Por qué esta combinación? Es una combinación rara. Porque en vez de mayorar el peso propio, lo disminuye. Y aumenta el viento. Lo mismo hace con el signo. Disminuye el peso propio. Bueno, el signo lo mantiene con 1,4, pero ¿por qué hace eso la norma? Lo hace para el diseño de fundación. Porque la fundación debe ser... imagínense ustedes un edificio, tiene cierto peso, ¿no es cierto? Y el mismo peso hace que las fundaciones resistan cualquier carga horizontal. Entonces lo que hace, lo hace a propósito, disminuye el peso y le aplica el mismo signo. Si es capaz de resistir eso, entonces resiste cualquier peso. Claro, porque si yo disminuyo el peso, el edificio va a tender a volcarse. Pero si lo podemos diseñar para esa configuración, entonces la cosa va a resistir. Y en realidad vamos a tener que usar esto, porque nosotros vamos a tener sismo y vamos a diseñar fundaciones. Entonces las fundaciones las vamos a tener que diseñar así. Por eso digo que a lo mejor el análisis que ustedes tienen que hacer, debiera ser peso propio, sobrecarga y signo, por separado. Entonces yo analizo mi estructura solamente a peso propio. Después la analizo solamente a sobrecarga y solamente al signo. Eso me permite hacer cualquiera de estas combinaciones. Porque una vez que yo tengo los resultados, yo sé que mi viga, qué sé yo, tiene un momento de... o momento, no, momento de viga, es el momento de mi viga. Bueno, ese momento no me cuesta nada multiplicarlo por 1,2. Y si tengo la sobrecarga, la multiplico por 1,6 y tengo esa combinación. Y no me cuesta nada hacer esta otra. Basta con que yo multiplique esto por 0,9 y el signo por 1,4 en ambos sentidos y ya tengo, puedo construir cada una de esas combinaciones. ¿Ya? Esa es una cosa. Y la otra cosa, como les decía, también exige que se hagan minoraciones de las resistencias. Por un lado aumenta las cargas y por otro lado disminuye las resistencias. Entonces, cuando estamos hablando de flexión,
sea, si estamos analizando viga, entonces dice que el factor de reducción debe ser 0,9. Ya, por un lado entonces aumentamos esto y por este otro lado disminuimos acá. Si es compresión, o sea, columna, 0,6. En realidad ahí hace una pequeña diferencia. Dice, cuando hablamos de compresión hablamos de columna. Entonces hablamos de columna con Z. Columnas con sunchos. Ahí es 0. Y con estribos 0,65. Y en realidad yo creo que es suficiente con eso, no necesitamos más. Pues también hace una diferencia. ¿Qué son sunchos, profe? Pongámonos. ¿Qué son los sunchos? Son estribos en espiral. Ah, ok. Para las columnas circulares. Ya. ¿Ya? Entonces, por una columna circular, 0,7, o una columna rectangular, 0,65, porque esa lleva estribo. Corte y torsión, 0,75. Y nada, eso es suficiente. Entonces, cuando estemos evaluando una viga que trabaja a flexión, tenemos que disminuir su resistencia a 0,9, en 0,9. Aparte de aumentar la carga que estamos aplicando. Esto es lo que se conoce como diseño a la rotura, en realidad. Mientras que en el caso del acero, el diseño se hace en base a tensiones admisibles. ¿Ya? Entonces son dos conceptos para diseñar. Bien. ¿Queda más o menos claro eso? Sí, profesor. Bien, entonces ahora sí que vamos a entrar en materia. Resistencia de elementos en flexión. Secciones rectangulares. En realidad solamente vamos a ver secciones rectangulares. No vamos a ver otro tipo de... Entonces imagínense, tenemos aquí una viga, un pedazo de viga en realidad. Ahí, esto es el acero que le vamos a poner a la viga por abajo. ¿Y por qué por abajo? Porque si tenemos el momento así, estamos claros que estamos comprimiendo la parte de arriba y traccionando la parte de abajo. El hormigón no resiste tracciones, ¿ya? Por lo tanto, en la zona traccionada debemos agregar acero para que trabaje bien. En la parte de arriba no necesitamos porque está comprimida y el hormigón se comporta bien en compresión, así que no necesitamos poner acero arriba. O sea, tenemos una situación más o menos así. Ahí le puse telefierro, pero en realidad es por poner nomás ahí, por decir que allí están los fierros. Ahora esto es extraño, ¿no? Estoy diciendo que según esto, entonces, dado que la tracción está abajo y la compresión arriba no necesitamos acero. Pero en la realidad sí va a acero. Y en las prácticas sí le ponen acero, pero en realidad no necesita acero, según esto. Bueno, después vamos a ver que sí, en realidad. Algunas sí necesitan acero en la parte superior. Pero bueno, partamos el análisis con esta idea. Entonces, al acero, a la área del acero le vamos a llamar A sub S. ¿Ya? Y vamos a definir esas distancias, el ancho de la viga, el alto de la viga, y vamos a definir esta distancia D, que es la distancia a donde está el acero, el centro, digamos, del acero.
con eso entonces veamos, por ejemplo, ¿qué sucedería si yo analizo las deformaciones unitarias en este caso, de ese sistema? Entonces vamos a tener deformaciones arriba, en la parte del hormigón, que son deformaciones producidas por la compresión, y vamos a tener deformaciones en la parte inferior debido a la tracción, pero básicamente van a ser las deformaciones en el acero, porque esta parte de abajo es recubrimiento, ya, prácticamente eso no aporta nada a ninguna resistencia, ni de compresión ni de tracción, no aporta nada, es un recubrimiento. Así que en realidad la viga resiste de aquí para arriba. Vamos a llamar a la deformación del hormigón SUH y a la deformación del acero SUS. ¿Por qué SUS? Porque viene de la norma griega, Steel. En realidad el E de arriba es C, pero bueno, pongámosle se compra. A esa distancia le vamos a llamar C, a donde se cruzan estas dos líneas. Si analizamos las tensiones, esas son las tensiones que se producen en la sección. Cuando hablamos de tensiones hablamos de esfuerzos, por si acaso. La tensión igual esfuerzo. Así que aquí, por lo general, voy a hablar siempre de tensiones. Y cuando hable de tensiones, lo que me estoy refiriendo es a un esfuerzo, o sea, una carga dividido por un área. ¿Ya? Eso es una tensión. Entonces, en el caso del acero, la cosa es simplemente puntual. Está en un espacio muy reducido. Pero en el caso del hormigón, en la zona comprimida, se comporta de esta manera. Esa es más o menos la estructura del diagrama de tensiones del hormigón. En la parte superior entonces tenemos 0,85 F'C, donde F'C es la resistencia característica del hormigón. Diagrama de cargas equivalentes. ¿Cuáles serían las cargas equivalentes? Bueno, para evaluar eso, lo primero que se hace, fíjense que el C es la altura del diagrama de tensiones del hormigón. Como esa cuestión es una curva, lo que se hace usualmente es hacer una idealización de esas tensiones, donde suponemos una distribución rectangular cuya altura, o sea, no la altura, la dimensión de la carga es 0,85 F'C, igual que yo. En este caso, la carga equivalente del acero, ¿cuál sería? Aquí estamos hablando de carga ahora, de fuerza. Si la tensión es la fuerza partida por el área, ¿cuánto sería la fuerza? Si la tensión es la fuerza partida por el área. No entiendo. A ver, ¿qué es lo que es una tensión? Es un esfuerzo. ¿Qué es lo que es un Carga esfuerzo? partida por área. Es fuerza partida por área. Entonces, ¿cuál es la fuerza? La tensión por el área. Bueno, aquí ya. tenemos los testes, ya. Esa es la atracción, digamos, la fuerza de tracción. Y arriba tendríamos una fuerza de compresión, ¿ya? En este rectángulo de compresiones del hormigón, cuya altura es A. ¿Ya? De esa manera entonces vamos a describir lo que ocurre en la sección del hormigón. ¿De acuerdo? Entonces, hay una fuerza de tracción que es producida por el acero.
o que es resistida por el acero, mejor dicho, ¿ya? Hay una fuerza de compresión que es resistida por el hormigón y que se ubica, digamos, en ese rectángulo de compresión. Entonces, acá, bueno, esa distancia es de menos a medio, ¿no es cierto? Es la altura. Y esa línea, entonces, que se produce ahí es lo que llamamos nosotros la línea neutra, en cualquier sección. T entonces es A sub S por F sub S, que es la tensión del acero. A sub S es el área del acero, ¿no es cierto? F sub S es la tensión del acero. La compresión del hormigón, C sería la altura, 0,85 F'C por A, y por la profundidad, por B, porque está aplicada aquí, en todo ese sector. Así que sería entonces 0,85 F'C por A y por B. ¿Está claro eso? ¿Hasta ahí? Si hay dudas, vayámoslo al tiro, porque aquí esto es básico, porque de aquí va a salir todo el análisis que vamos a hacer. El segundo diagrama no lo entiendo. ¿Cuál? Ese. Este es un diagrama de tensiones solamente. Aquí lo único que he hecho es SF es la tensión del acero. cuando tenemos una sección, a ver, en una sección rectangular cualquiera, esto, el diagrama de tensiones o el diagrama de esfuerzo es así. Claro. Aquí tenemos F tracción, F compresión, que son iguales en realidad. Eso es lo que tenemos siempre en un... Pero acá, como el hormigón, en la parte de abajo el hormigón no resiste compresiones, la compresión es cero ahí. O sea, este diagrama no existe. Y solamente lo que resiste es el acero, por eso le ponemos solamente una línea aquí. O sea, se perdió ese triángulo que hay allá. Y arriba del triángulo también se pierde porque se transforma en esta. Ya, pero simplemente, ya, sí. ¿Sí o no? Ahora lo veo. Cambiaría arriba y abajo sería una línea directa. Claro, porque abajo no tenemos una resistencia a la tracción. Este es el esfuerzo de tracción acá abajo. Acá es el esfuerzo de compresión, ¿ya? Pero esfuerzo de tracción abajo en el hormigón no hay. El único que resiste tracción abajo es el acero, por eso me aparece una sola línea. Y el único que resiste compresión en la parte de arriba es el hormigón, pero es una compresión de ese tipo, no es lineal. ¿Ya? Por eso que después la reemplazamos por esto, que es una idealización, en realidad, o una aproximación de esta distribución, la pasamos a esto. Y bueno, se supone que esto debiera estar en equilibrio, ¿no? Siempre están en equilibrio esas fuerzas que se producen en la sección. Bueno, F'C, como faltaba, es la resistencia cilíndrica de hormigón. A los 28 días certificado. Entonces ahí, dependiendo del tipo de hormigón, el F'C va a ir cambiando. Y tenemos bueno, ahora le llaman G, no sé por qué le pusimos G. Antes le llamábamos H25, H30. Ahora H35, ahora no, hay que decir G20, G25. Bueno. Lo mismo. Y me han rechazado memoria. No rechazado, pero me han observado. Entonces, dentro de las observaciones que llegan, puso H25. Debiera ser G25, debe corregir. Corregir toda la memoria. Pero bueno. El momento resistente. Ya, aquí empezamos a complicarnos. Porque, ¿cómo evaluamos el momento resistente? En la sección, estamos hablando de la sección, ¿no?
Bueno, en la sección tenemos solamente eso, así que el momento resistente va a estar dado por esto nomás. Si yo lo tomo acá abajo, el momento resistente va a ser C por esta distancia. Si lo tomo allá arriba, será T por esa distancia. Ese es el momento. Ahí está. Momento, le llamé momento último. En realidad no es último. Es T por D menos 0,5A y o C por D menos 0,5A. ¿Cómo? Si lo toma arriba el momento, T por D. Sí, si lo tomo aquí en ese punto, C no interviene. Esta es la fuerza que hay. Claro, ya. Es T por D menos A medio, ¿no? O 0,5A. Y si me paro acá, Claro, ese. será C por Sí. esa distancia. ¿Ya? Bien. Ya, aquí nos empezamos a complicar. El momento resistente ya sabemos que es eso. Aquí tenemos que empezar a plantearnos ciertas situaciones. Dice ahí, ¿qué es lo que pasa si la tracción es la que genera la falla en la viga? ¿Qué significa que falle en tracción? Por eso le ponemos falla en tracción. Que se quebraje por abajo. Que la falla se está dando abajo, Sí. pero a ver, abajo el hormigón no falla, porque abajo el que está resistiendo es el acero. Entonces, si hablamos de una falla en tracción, estamos diciendo que el acero está fallando. Ahora, ¿el acero cuándo falla? Falla cuando llega a esa condición, a la fluencia. ¿Ya? Entonces, si se genera falla por tracción, el acero fluye. O sea, se deforma enormemente. Ya la viga no puede seguir resistiendo más en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Simplemente esto, que la tensión del acero es igual a la tensión en la fluencia. En el Profe. hormigón vamos a expresarlo de esta manera. Entonces, sí, ahí empieza a fluir, se empieza a estirar. Y en el máximo ya se corta. Claro. Ya. ¿Y después por qué viene la curva viene bajando? No, eso es un... en realidad este es un efecto que se da cuando uno ensaya una probeta. Ah, ¿Ya? Lo que pasa es que para hacer esta gráfica uno lo que toma es el área de la probeta y la deformación. Entonces carga y mide lo que ocurrió. Carga, sigue midiendo. Pero el problema es que el área, si bien es cierto se estira esto, también se reduce el área, empieza a disminuir, claro. empieza a disminuir. Pero en realidad eso no lo consideramos en el momento que estamos haciendo la evaluación, entonces se produce esta cuestión que es nada más que por efecto de cómo tomamos las mediciones. Porque en estricto rigor esto debería ser así, ¡pum! Y ahí cortarse. En algún momento se corta. Pero se da eso que por la forma en que hacemos las mediciones. Nada más. Entonces, para nosotros, esta es la tensión de fluencia. Y la tensión de fluencia es un valor conocido. Para cada acero conocemos la fluencia de este acero. Así que, por equilibrio, por equilibrio no lo pusimos antes, pero por equilibrio, la compresión debe ser igual a la retracción. La compresión era esta. 0,85 C por AB igual a la tracción del acero, que ahora es a su S por F sub I, por la fluencia. El área del acero con la Y en fluencia. esa expresión, nosotros conocemos F sub C, conocemos B, conocemos F sub I, a su S no lo conocemos en realidad. El A tampoco lo conocemos. Pero lo podemos despejar de esa ecuación y llegamos a una expresión como esa.
A es una incógnita en este problema. ¿Qué era el B, profe? Disculpe. El ancho de la viga. Ya. ¿Verdad? A ver, pero yo creo que mejor lo vamos a poner acá, sí, para que no nos perdamos de qué es lo que está ocurriendo. Esto lo copiaron, así que lo voy a borrar. ¿Cómo? ¿Por qué lo copiaron? Sí. Entonces, la situación que teníamos era ahí. Aquí estaba el acero. Y habíamos definido varias cosas aquí. Habíamos definido esto era C. Esta era la deformación del acero, esta era la deformación del hormigón. Después definimos la conversión, esto es su S y esto 0,85, esto es prima C. Ya. Y luego esto lo idealizamos y lo dejamos como un rectángulo de 0,85 hasta prima C. Obviamente que aquí en el medio está C, y ahora a esta altura entonces tenemos la tracción, y esta distancia es A. Entonces, como estamos idealizando eso, este A no lo conocemos, y acá teníamos que esto era A a su vez, esto era B, y eso es D. Ya, ahí tenemos todos los parámetros indicados. Acá entonces, ahí, esa altura es A y esto es B. Entonces C es 0,85 C por A y por B, que es la profundidad. Entonces lo que estamos diciendo acá es que C es igual a D, obviamente, por equilibrio tiene que ser igual. Entonces 0,85 C por A por B tiene que ser igual a su S por F sub I, que es la fluencia. Y eso ocurre porque sabemos que el acero fluye. Porque estamos suponiendo que hay una falla en tracción. Y cuando eso ocurre, entonces podemos despejar este A. Claro que aquí necesitamos conocer a su S para poder resolver esto. Si no, no lo podríamos resolver. Pero no importa, sigamos. Veamos qué pasa con el momento. Por eso este U que está ahí arriba no tiene nada que ver, ¿no? Hay que corregirlo. En realidad es un momento que llamamos momento nominal. El momento nominal es este. Por F sub I, o sea, T, estamos usando eso, por D menos 0,5 A, es decir, aquí aparece A, pero si reemplazamos ese A que acabamos de despejar de allá, eso quedaría de esa manera. Medio complicado, pero no importa. Ya, sigamos con la falla. Ordenando un poquitito esa expresión, ordenando un poco los números, quedaría algo así. No sé qué fue lo que hicimos ahí. No, mejor volvamos atrás. Ahí está. Trabajemos un poco esa expresión. Trabajémosla acá. Ya ocupé toda la pizarra. No, tenemos muy chica. Trabajemos acá en este pedacito de aquí. Entonces, la expresión esa que me quedó allá es el momento nominal y es igual a sub S F sub I por
D. por D. D queda menos 100. No, pero esa no es la... Ah, 0,5A. Sí. Menos 0,5. Ah, pero el A es el que está arriba, así que lo vamos a poner inmediatamente. Que es A sub S por F sub I partido por 0,85 F' C por B. B. 0,40. Ya, y después dice ahí ordenando esto. ¿Y cómo lo ordenamos? Veamos la otra expresión, a ver qué fue lo que se hizo. Ahí. Sacamos el D para afuera. Claro, eso quedó el 1. Sacamos el D para afuera y eso solamente hicimos. Sacamos el D para afuera, no. Entonces sacamos el D para afuera y esto queda D a S por F sub I factor de 1, obviamente, menos. Ah, y aquí está hecho esta división, 0,5 dividido en 0,85, eso da 0,59, en realidad da 0,588, pero en todos los textos aparece como 0,59. 0,59 A sub S por F sub I dividido en D, porque si saqué un D para afuera, aquí tiene que haber un D. Antes no había D acá. Pero pongámoslo el 0,85 F' C, B, D. Eso fue lo que quedó. Claro. Este lo puse al final, me da lo mismo. ¿De acuerdo? Que esa es la expresión que debiera... Ya, y aquí aparece algo. A ver, fíjense lo que aparece acá. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, lo voy a escribir acá. Aparece esta relación DB o BD, lo mismo, ¿no? Esa relación, ¿qué les indica a ustedes esa relación? Fíjense acá en el mono. B por B es el área de toda esta sección y A sub S es el área de la cero. A esa relación le vamos a llamar ρ. ¿Cómo? ρ. Vamos a reemplazar esa relación por ese signo, ρ. En realidad le vamos a llamar a eso ahí, ρ. Si hacemos eso y reemplazamos allá ese término, ¿qué nos va a quedar? Bueno, a este término le vamos a llamar cuantía. Claro, porque nos está indicando el porcentaje de A0 sobre el área de la viga. Entonces, en realidad debería... no es por acá. Rho entonces va a ser igual a sub S partido por B por T. Estamos unidos. Entonces, aquí tengo esta expresión, ahí. Pero fíjense que acá no aparece, pero está el AS. Ah, bueno, pero ¿y si yo lo divido por B y por D? Eso significa que tendría que poner un B arriba y un D cuadrado. Entonces, esto lo podría escribir así. D cuadrado B por ρ por F sub I
menos 0,59 rho por F sub I partido por F'. Quedó un poquitito más decente. Pero ahora podría hacer otra cosa. Porque aquí, miren, me quedó esta otra expresión. Me quedó esta expresión. O F sub I F'. Si eso lo transformo en un W, lo podría reemplazar acá. Pero acá afuera también tengo, fíjate que tengo rho y tengo F sub I acá. Me falta el F'. Pero si le agregamos el F'(C) y multiplico por F'(C), entonces lo que me queda acá finalmente es momento nominal es igual a B cuadrado B por F'(C) por W, factor de 1 menos 0,59 W. Parece que quedó más simple. ¿Sí? Vamos a ver si llegamos a lo mismo. Bueno, ese rho entonces se denomina la cuantía. Cuantía, eso es un término muy importante que vamos a usar en esto. Entonces el momento nominal va a quedar de esa manera, ¿no es cierto? Que entonces es lo mismo siempre, que escribimos allá. si uno siempre cuando se refiere a cuantía va a ser la relación del acero con el hormigón desde el acero hacia arriba. Exacto. Esa es la cuantía. ¿Ya? Entonces aquí también hacemos ese otro reemplazo, ¿no es cierto? Y a ese término W le vamos a llamar también cuantía, pero le vamos a llamar cuantía mecánica, porque aquí la relación es entre las resistencias de ambos materiales, F' y F'(C). Entonces también es una cuantía, es un porcentaje de una sobre la otra, pero le vamos a llamar cuantía mecánica. Y si eso lo reemplazamos, entonces esto quedaría de esa manera. Esa expresión entonces es la que me va a permitir diseñar una viga. O sea, con esa expresión ya estoy en condiciones de diseñar una viga que falle a tracción, porque eso fue la condición que nos pusimos antes. Bien, pero sigamos. Falla por compresión. Ya supusimos que el acero fallaba, pero ¿qué pasa si el acero no falla? Y lo que falla es la parte superior, es decir, el hormigón. Entonces hablamos que es el hormigón el que falla. Pero eso significa que el acero entonces no alcanza a llegar a la fluencia todavía. Está lejos de eso. No va a fallar. Entonces, F sub S es menor que F sub I. Es menor la fluencia. Porque no está fallando ahí. Lo que falla es la parte superior. Lo que falla es el hormigón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Fíjense en esta relación, no lo que tenemos allá, ¿no es cierto? Que está dibujado acá. Podemos establecer alguna relación entre las deformaciones. Después vamos a ver por qué. Podemos establecer esa relación. La deformación del acero es a la del hormigón, como D menos C es a C. Semejanza del triángulo. ¿Ya? Y de ahí entonces podemos establecer esta otra relación.
que la deformación del acero es D menos C partido por C por 0,003. ¿Por qué F? Esa es la deformación máxima que se puede producir en el hormigón antes de la rotura. ¿Ya? Ese es un dato que nos entrega la norma. Así que nosotros lo aceptamos. Esa es la deformación máxima del hormigón antes de la rotura. Entonces tenemos una relación ahí para evaluar la deformación del acero en cualquier condición. E incluso, si conocemos el módulo de elasticidad del acero, entonces podemos estimar el valor del esfuerzo del acero cuando el hormigón está fallando, porque suponemos que el hormigón falla. Y la falla del hormigón se produce cuando la deformación llega a ese valor. ¿Ya? Eso por ensayo, o sea, se ha ensayado y se ha visto que realmente es así. Son deformaciones unitarias, es decir, ese es un porcentaje, por eso es que se cumple siempre. Ahora bien, la misma norma también nos establece una relación entre este parámetro A y el C. Y dice que A es igual a beta 1 por C. Beta 1, hay una fórmula para evaluarlo, pero en general, beta 1 es 0,85. No está dicho ahí, pero no importa. Entonces ahora tenemos que la tensión del acero depende de A. Beta 1 es un dato, es 0,85, ya se lo dije. D es un dato, depende de la viga. El SOS también es un dato, pero A no es un dato, es una incógnita. Entonces en realidad FSOS está dado en función de una incógnita. Fíjense que eso era lo que teníamos inicialmente. A esta expresión que C es igual a A sub S por F sub S, pero F sub S acabamos de decir que es esto. Entonces resulta que aquí me va a quedar una ecuación cuadrática para A. O sea, con esa expresión yo podría obtener el valor de A. Y si tengo el valor de A, entonces puedo calcular F sub S. Si tengo F sub S, entonces puedo volver a calcular A. Porque depende. O sea, ya. Bueno, esa ecuación permite encontrar el momento nominal y ya sabemos cuál es el momento nominal, es eso. Sería cosa de reemplazar A en esta expresión y sabemos cuánto vale el momento nominal. ¿Ya? Bueno, aquí estamos, lo que quiero mostrarles con esto nada más es cómo se comporta el hormigón. O sea, el hormigón puede fallar en tracción, ya lo vimos, puede estar fallando el acero. Si no falla el acero, entonces el que va a fallar es el hormigón. Y ahí ya nos complicamos enormemente para poder evaluar. Pero finalmente vamos a utilizar esa pura fórmula, la de abajo. Al final vamos a utilizar esa, la que vamos a utilizar siempre. Esa, o sea, esa fórmula hay que saberse la memoria. De memoria. O anotarla por ahí. En realidad esa es la que vamos a usar siempre, ¿ya? Siempre la falla la tracción. Siempre. Entonces, ¿para qué nos sirve? Bueno, eso nos va a servir para empezar a establecer ciertas condiciones que tiene que cumplir esa expresión para que podamos hacer el diseño. Falla balanceada. Bueno, pero ¿qué pasa si el acero falla junto con el hormigón? Podría ocurrir también, ¿no? Está fallando el hormigón y justo el acero es suficiente como para que alcance la fluencia.
Entonces tenemos las dos condiciones, que la deformación del hormigón es el 3 por 1000 y que el esfuerzo o la tensión del acero es igual a la afluencia. Entonces, lo que podríamos definir acá, por ejemplo, es, bueno, este SUS no sería SUS, está mal, debiera ser SUI, porque el acero está fluyendo, por lo tanto la deformación es la deformación en la afluencia. Y la cuantía que nosotros habíamos definido antes, le vamos a llamar ahora cuantía balanceada. Además, las relaciones que teníamos, las que habíamos hecho antes, también a todas las relaciones les vamos a llamar balanceadas. Es un A balanceado, es un C balanceado, es una cuantía balanceada, es un W balanceado. Todo está balanceado, ¿ya? Altura de la línea neutra, el C era la altura de la línea neutra, ¿cierto? En caso de falla balanceada. El C sub B, de acuerdo a las relaciones que teníamos como las deformaciones, ¿no? Esto es simplemente una relación de las deformaciones que teníamos antes. El A sub B es una balanceada. Y como teníamos una relación para C, entonces podemos tener una relación para A, para el A balanceado. Fíjense que aquí, en esta relación para el A balanceado, el A es la altura del rectángulo de compresiones, ¿no es cierto? SUS es conocido, SUI también es conocido, D también, y beta 1 también es conocido. Es un dato que me lo entrega la norma, 0,85. O sea, A sub B entonces es un valor conocido, es un dato, ¿ya? Y eso es algo que nos va a servir muchísimo. Entonces hay ciertas fórmulas que vamos a tener que tener presente en él. Esa de allá, esta obviamente es importantísima, esta. Y en el equilibrio ya sabemos que la compresión es igual a la tracción, por lo tanto se debe cumplir esa relación, ¿ya? El ρ es un ρ balanceado, es una cuantía balanceada, pero la cuantía balanceada depende del A balanceado, y el A balanceado es un dato. F sub I es conocido, F' C es conocido, D es conocido, B también. Es decir, que el ρ balanceado, la cuantía balanceada, también es un dato. También es un número único. En realidad, bueno, no es que sea único, depende de la resistencia del hormigón. Si usamos un G20, si usamos un G25, un G30, va a ser distinto, obviamente. Lo mismo pasa con el acero. Si el acero es distinto, también ese parámetro va a variar. Entonces, podemos evaluar ese ρ balanceado a partir de esa expresión. Y en esa expresión todos los términos son conocidos. Entonces, si ese es un valor conocido, entonces podemos hacer un pequeño análisis. ¿Qué pasa si la cuantía, o sea, si yo tengo armada una viga y la cuantía de esa viga es menor que la cuantía balanceada? Significa que mi viga falla en tracción. ¿Y qué pasa si es mayor? Obvio, la falla es en compresión. Y bueno, si es igual, obviamente que será la falla balanceada, ¿cierto? Ya está medio atrasado esto porque habla de el ACI en su versión 2002, pero en realidad esta cuestión cambia tan poco que no me he fijado si hoy día tiene error. ¿Qué es lo que
se establecen las normas que siempre tratemos que la falla sea en tracción. No conviene que sea en compresión. ¿Ya? Porque el hormigón, cuando falla, el hormigón se rompe, no es como el acero que se estira. Entonces debemos tratar que siempre la falla sea en tracción. Ahora, cuando hablamos de norma, y yo pongo ahí la ACI, la ACI es una norma americana. No sé si lo han oído hablar de esa o no. ACI, ¿no? ACI, ¿cuánto de qué no recuerdo. Bueno, es la American Concrete Institute. ¿Ya? Tiene un número, no recuerdo en este minuto. Bueno, la ACI establece ciertas condiciones para el hormigón y las normas chilenas hacen una copia textual de la ACI. Así que cualquier norma chilena tiene las mismas consideraciones de esa norma americana. Y lo que establece la ACI entonces, y que todavía es válido, es que la cuantía del acero no exceda el 75% de la cuantía material. O sea, esa es la cuantía máxima que podemos darle a una sección del hormigón. ¿Ya? Y con eso aseguramos que la falla sea en tracción. Entonces el RO tiene que ser siempre menor o igual que esa cuantía balanceada. O bien la cuantía máxima entonces que permitida es 0,75 RO sub T. En la versión 2008 establece otra condición, que el E sub S sea mayor o igual que el 4 por 1000. Esas son deformaciones unitarias, son porcentajes. ¿Por qué establece esa condición? Bueno, cuando la deformación es mayor a esto, entonces nos aseguramos que el acero fluya. Por lo tanto, la falla es en tracción. Ya, esa relación en realidad no tiene. Establece también una cuantía mínima, ¿ya? O sea, no se trata tampoco de reducir el acero, porque para una falla de extracción significa que tiene poco acero, no es mucho, ¿ya? Por eso es que el acero va a fallar, porque es poco, pero tampoco puede ser muy poco. Entonces establece también una cuantía mínima, que en estricto rigor es 14 partido por F sub I. Eso es alrededor de 0,002. Esa sería la cuantía mínima que podemos usar en una estructura de hormigón en general. Y eso sería todo. Entonces, con estos criterios, en estos momentos estamos en condiciones incluso de evaluar una liquidez. Para hacerlo